Amén. Estamos en una serie que Dios puso en el corazón de nuestro pastor, que se llama Edificando Familias Fuertes. Sin duda Dios está interesado en las familias. ¿Sabe? La iglesia, hermano, lo que conocemos como iglesia local, se compone de familia. Yo le decía en la mañana a una familia que ocupaba toda la fila, que qué hermosa se veía esa familia, ¿verdad? Porque ocupaba toda la fila, mamá, papá, hijos. Todos estaban sentados en la misma fila. Y era grandioso ver cómo Dios va trayendo a la familia completa. Así que aquellas familias que aún no están completas, yo ya buscaba la familia todo en la misma fila. Aquellas familias que aún no están completas, hermano, no pierdas la fe. Dios tiene planes de bien para cada uno de nosotros y Él espera que tú no mengues en tu fe y no pierdas la esperanza y sigas insistiendo delante de la presencia de Dios para aquellas personas que tú tienes en oración para que sean salvas. Dios tiene esa promesa, de tal manera que tú puedas creer que mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Y lo creemos, hermano, debes de creerlo, es parte de la fe del cristiano, no perder esa esperanza. Dios está interesado en tu familia, amén. Entonces estamos viendo familias, edificando familias fuertes. Hermano, la fuerza de una familia es requerida para que lo que se construye en un lugar perdure. ¿Ok? Yo no sé si tú has visto construcciones, ¿verdad? Ahora que todo está en las redes sociales, que dicen que la casa se cayó, que el edificio se vino abajo, que la pared no aguantó, que el muro se vino, que el cimiento estaba mal, ¿verdad? Porque toda construcción que tiene cimientos débiles no va a tender a durar, va a tender a caer. Esta iglesia, hermano, esta iglesia local está formada por familias fuertes. Necesitamos familias fuertes. Entonces imagínate qué importancia tiene que tu familia sea tan fuerte que resista lo que le toca a ti hacer en una iglesia local, para que esa iglesia local cumpla el propósito que tiene en medio de la sociedad. ¿Sabes? No es casualidad. Cada iglesia local que tú ves en la ciudad, hermano, es solamente parte de algo grande y majestuoso. Y tú eres parte de eso, hermano. Tú eres parte de una iglesia local que está cumpliendo un propósito eterno en la ciudad. Yo no sé si tú lo has visto así, pero a mí me fascina escuchar cuando oigo a mi pastor, a mi apóstol, invertirse en las iglesias locales, porque está formando como esos pequeños bloques, como esos pequeños cimientos que van a darle estructura a algo grande. Amén. Por eso, hermano, cree que tú eres parte de una bendición grande para esta ciudad. ¿Sabes? Ahorita ya no estoy tanto involucrada en las cuestiones de voluntariado en el gobierno. Hubo una época en que sí, pero ahorita ya no tanto. Pero algo de lo que nos agradecía mucho el alcalde es que las iglesias cristianas, cada iglesia local, a él le aporta un beneficio grande, porque dice, yo sé que ustedes están trabajando para que yo tenga menos problemas. Fíjate, el gobierno lo reconoce, ¿ok? Porque cada uno de nosotros, para él, representa un problema menos. ¿Sí? Si no estaríamos ahí hablando al 911, ¿verdad? Denunciando, no sé, cosa y media, pero no. Nosotros entonces necesitamos ser familias fuertes, ¿verdad? Y que la vida en Cristo, hermano, se haga visible ante todo aquel que está a tu alrededor. Que nos distingamos, hermano, que nos veamos diferentes. Si a ti no te han dicho que te ves diferente, que te oyes diferente, que te portas diferente, que no sé, que ya eres otro, entonces tenemos un problema. Todos y cada uno de nosotros tenemos que mostrar y dar testimonio de que Jesús está habitando en nuestras vidas y somos diferentes a como antes estábamos. Y que incluso cada día podemos ser mejores. Amén. Eso demanda el estar en el cuerpo de Cristo. Amén. Hermano, y a pesar de que tenemos pruebas, porque cuántos saben que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Y que tenemos situaciones difíciles y que de repente tenemos enfermedades, porque el cristiano también se enferma, ¿verdad? Y que de repente tenemos pruebas, escasez o tenemos situaciones difíciles, hermano. Nosotros seguimos insistiendo en tener en la fe puesta en un Dios que todo lo puede, en un Dios que pone en nosotros una fe grande y que nos pone la certeza de que Dios va a proveer
todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de su gloria. Así que, hermano, estar en Cristo es de verdad estar completos. Estar completos, hermano, ten esa certeza, vive con esa fe, vive con esa seguridad. Tu familia está completa en Cristo. De verdad que no nos hace falta nada, pero necesitamos conocer a Jesús, ¿verdad? Ahorita el canto decía, quiero conocer a Jesús. Mientras más conozcas a Jesús, más sabrás tú lo que tienes. Amén. Y hermano, esto es raro, no es común. Para la gente puede ser una locura que tú te inviertas en la iglesia, que tú hables como hables, que no digas groserías, que, ¿verdad? Porque los jóvenes cristianos, los varones, las mujeres, todos estamos en Cristo, no las decimos, ¿verdad? Entonces, para el mundo es raro, ¿verdad? Que tú te comportes y que tú tengas una vida recta delante de los ojos de los hombres que saben que tú tienes a Dios en tu vida, ¿ok? Por eso requerimos familias fuertes. Una familia que pueda ser luz del mundo, una familia que pueda ser sal de la tierra, una familia que pueda ser una casa edificada sobre la roca. Necesitamos que todo lo que tú vas aprendiendo, hermano, lo vayas creyendo, lo vayas viviendo, lo vayas testificando. Hermano, que cada vez que vengas a una reunión a tu iglesia local, te lleves algo que cambie tu vida, que cambie tu conducta, que cambie tu mentalidad. Amén. Y que todo conocimiento, hermano, se vuelva sabiduría. Y que toda sabiduría te lleve a tomar buenas decisiones. La vida es una toma de decisiones continua, hermano. Pero cuando tú tomas el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, tú te vuelves sabio. Amén. Y de verdad, vas a pasar por sabio y no por necio. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que ser, hermano, la iglesia que es una generación que está construyendo la siguiente generación que va a celebrar sus obras y que va a anunciar sus poderosos hechos. Amén, hermano. Vamos a anunciar los hechos de Dios. Amén. Así que, Biblia. Vamos a leer Primera de Samuel, vamos a leer 3 versículos seguidos. Primera de Samuel 7, 1 y 2. Y vamos a leer el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer después Segunda de Samuel 6, 11. ¿Ok? 3 versículos que vamos a estudiar esta mañana y que prácticamente ahí vamos a trabajar. Y vamos a ver 2 casas. Di conmigo, 2 casas. ¿Ok? Vamos a ver la casa que tú quieras, la casa del vecino y mi casa. La casa de alguien más y mi casa. ¿Ok? Hoy vamos a analizar qué sucede en 2 casas. Así que vamos primeramente al libro de Primera de Samuel 7, 1 y 2. ¿Estás ahí? Si no, aquí está en la pantalla. Dice la Biblia, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente dice así: el arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Okay? La segunda casa. Segunda de Samuel 6:11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que es tuya, Dios, y sin duda tiene poder. Yo te ruego que la palabra que tú nos quieres dar hoy bendiga nuestra casa, bendiga este lugar y bendiga a cada uno de nosotros. Que tomemos la porción que nos toca para ser bendecidos y ser bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tenemos esta situación y les voy a dar un poquito de contexto. Yo sé que los contextos son un poquito, ¿cómo se puede decir? Aburridos, porque es historia. Hay gente que no le gusta la historia.
¿A quién le gusta la historia? Bueno, a Alberto le gusta la historia. Ya 2, 3 les gusta la historia. Los demás se aguantan. ¿Ok? Ok, vamos a ver, un poquito de contexto. Eran los tiempos del profeta Samuel, ¿ok? Eran los tiempos del profeta Samuel, y dice la historia, leyendo primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, que eran tiempos en que el pueblo de Dios estaba en guerra con los filisteos, y los filisteos frecuentemente dominaban sobre el pueblo de Israel, ¿ok? Y dice que en una de esas peleas, de esas batallas que tuvieron con el pueblo filisteo, el pueblo de los filisteos sometió y venció al pueblo de Israel. Imagínate, tenían un Dios, tenían un profeta, tenían un tabernáculo, adoraban a Dios, pero estaban en guerra y eran continuamente vencidos. Amén. Alguien dice, me es familiar el asunto, ¿verdad? ¿Ok? Dice la Biblia entonces que Israel fue vencido delante de los filisteos, y obviamente algo no estaba bien, ¿ok? El libro de Samuel nos narra, por ejemplo, que en ese tiempo estaba el sacerdote Elí, con 2 hijos que dice la escritura que vivían contrariamente a los preceptos de Dios, que no honraban a su padre, ni honraban la casa de Dios, ni honraban nada lo relacionado a Dios. E incluso los hijos de Samuel, dice la escritura, que también estaban en un desorden espiritual, ¿ok? Un pueblo que solamente se quejaba, ¿ok? Pero dice la escritura algo tremendo, que aún así los filisteos les temían. ¿Sabes? El enemigo no te teme a ti, le teme al Dios que está en ti. Y cuando tú estás en él, entonces también te teme a ti. Amén. Pero dice porque los filisteos le temían al pueblo, pero en sí no le temían al pueblo, porque el pueblo estaba todo resbalado, ¿ok? Le temían al Dios de ese pueblo, ¿ok? Pero cuando ese Dios está en ti, también el enemigo te va a temer a ti. Amén. Y en esa batalla dice que los filisteos hicieron algo tremendo. ¿Qué crees que hicieron? Se robaron el arca. Se llevaron el arca de Jehová. El arca de Jehová era una caja, ¿verdad? De madera, era algo muy especial, muy simbólico, representaba la presencia de Dios. El pueblo de Dios le rendía culto prácticamente a esa caja, a esa arca, porque representaba la presencia de Dios para ellos. Y dice la escritura que los filisteos se la llevaron, ¿ok? Que se llevaron, en pocas palabras, la presencia de Dios del medio del pueblo de Dios. Deberían de plano haber descuidado mucho la presencia de Dios en sus vidas para que el enemigo les pudiera robar esa gran bendición. Amén. La familia, cuando la familia está desbordada, la base no es firme, lo que se edifique no va a perdurar. Amén. Y volviendo a la historia, dice que los enemigos del pueblo de Israel, los filisteos, se llevan el arca a su tierra. Y dice que la tienen allá 7 meses. ¿Y qué crees que hacen con ella? El arca la meten al templo de su dios pagano. Y dice la escritura que en ese tiempo que estuvo ahí, el dios pagano es totalmente su esfinge derribada, destruida, decapitada, cortados sus brazos, sus pies. ¿Ok? Es decir, la presencia de Dios por sí sola derriba cualquier obstáculo. En realidad, Dios lo puede hacer todo sin nosotros, pero nos está invitando a nosotros para hacerlo con Él. Amén. Así que de verdad, dices tú, pero ¿yo qué le puedo servir a Dios? La verdad no mucho, ni yo, pero Dios puede hacer las cosas solo, pero Dios nos está invitando a que lo hagamos con Él. De otra manera, si nuestro propósito, hermano, no fuera eterno, sería una vida inútil solo vivir para tener lo terrenal. Tenemos que entender, hermano, que tenemos un propósito eterno, que la presencia de Dios esté en tu vida, porque un día vamos a estar con Él. Amén. Trabajamos juntos, hermano, para llegar juntos al cielo. Por eso trabajamos su pastor y yo, y cada servidor de esta casa, para que todos juntos lleguemos al cielo. No trabajamos para que te vaya bien en el trabajo, aunque queremos que te vaya bien. No trabajamos para que estés sin problemas en tu casa, aunque queremos que estés sin problemas en tu casa. En realidad trabajamos para que todos juntos
lleguemos al cielo, porque nuestro propósito es eterno, ¿ok? Bueno, volviendo a la historia, dice que después de estos 7 meses que el arca está en tierra de los filisteos, ellos deciden regresarla, dicen, esta arca no la queremos aquí más, nos está haciendo un mal. Y dice que la regresan, preparan un carro, preparan unos bueyes y la mandan solita de regreso a tierra de Israel nuevamente. Y llegan, dice que con regalos, y llegan con estos bueyes, y llegan en este carro, el arca, dice a Bet-Semes, a una ciudad. Y dicen muchas cosas que pasan en este momento, pero dicen que ellos no se quedan con el arca, que mandan a decir a los de Kiriat Jearim que vinieran por ella, y se llevan el arca a Kiriat Jearim, a esta ciudad. Y dice la Biblia entonces lo que dice Primera de Samuel 7, 1 y 2, que la llevan a la casa de Abinadab. Dice, entre esta primera cita, donde el arca llega a la casa de Abinadab y cuando llega a la casa de Obed-Edom, pasan aproximadamente 60 años. Los primeros 20 son de una queja continua en pos de Jehová. Tenían la presencia de Dios. 20 años en su casa el arca de Jehová, y ellos no entendían el propósito y el poder que tenían al tener la presencia de Dios. Seguían queja tras queja y tenían esta situación complicada. Porque después de estar con los filisteos, llegan a la casa de Abinadab. ¿Y qué se te ocurre que podría pasar en una casa cuando la presencia de Dios va a estar 20 años? ¿Qué harías tú si la presencia de Jehová está 20 años en tu casa? O 5, o 8, o los que lleves en Cristo. Dice la Escritura que en esta casa pasaron 20 años con la presencia de Jehová y no pasó nada. No cambió la conducta, no cambió la manera de responder, no cambió el compromiso, no cambió la fe, no cambió nada, hermano. Lo que había era una queja continua. Sin duda las respuestas que se esperaban era que fueran más instruidos, más fieles, que conocieran la palabra, que la vivieran, que permanecieran en fe. Pero dice la Escritura que en estos 20 años solamente hubo queja. Ahora bien, dice la Escritura que durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Es cuando el cristiano, cuando el hombre que ha conocido a Dios viene a la iglesia, se congrega, oye el sermón, se va, pero cree que las cosas no cambian. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso? Pues sí, busco a Dios, pero en la casa todo sigue igual, ¿verdad? Hemos tenido la presencia de Dios, hermano, en la casa por 1, 2, 5, 10, 15, 20 años, y las cosas tal vez no han cambiado mucho, o tal vez sí han cambiado bastante. Hermano, este sentir dejaron que toda la percepción que tenían de su entorno dominara 3 cosas: sus pensamientos, sus creencias y sus acciones. Tenían este pensamiento, que Jehová los había abandonado. Y por lo tanto sus acciones eran estas, de queja tras queja. Y entonces al pueblo de Israel se le ocurre algo. Como no sentían la presencia de Dios, lo que hicieron fue pedir un rey, ¿ok? Y Dios les da un rey. En este tiempo les da un rey. Y les da su primer rey, el rey Saúl. ¿Ok? Y viene el rey Saúl a gobernar aproximadamente 40 años, hasta que aparece en escena el rey David, ¿ok? Hermano, el rey David que nos enseña con sus acciones y con su fe que puede ser modificado el pensamiento, las creencias y las acciones, cuando verdaderamente la presencia de Dios está en ese lugar. Por eso, hermano, no temas lo que veas a tu alrededor. Si Dios está en tu casa, la percepción que tengas del mundo puede ser diferente. La gente puede ver crisis, la gente puede ver problemas, la gente puede ver situaciones difíciles. Tú ve con los ojos de Dios. La situación ciertamente es difícil, pero si tú con un quejoso también te quejas, entonces tienes un arca en tu casa que no ha hecho la diferencia. Amén. Ahora vamos a ver lo que pasó en la segunda casa. Di conmigo, la segunda casa. La segunda casa es la casa de Obed-Edom. En 2 de Samuel 6:11 dice que el rey David dice que va a la casa de Abinadab y toma el arca y la trae a
La trae a Jerusalén, ¿ok? Y en ese trayecto que la quiere traer a Jerusalén, el arca, usted conoce la historia, ya la predicó el pastor hace poquito, dice que el arca casi cae del carro y dos hijos de Abinadab, ¿verdad? Donde estuvo 20 años el arca y donde supuestamente los muchachos eran instruidos, sabían cómo trabajar, cómo manejar el arca, cómo comportarse delante de la presencia de Dios. Dice que estos dos hijos de Abinadab tocaron el arca, la sostuvieron y cayeron muertos, ¿ok? Porque tenían el arca, tenían el conocimiento, pero no lo habían aplicado. Hicieron lo que no tenían que hacer, ¿ok? Y dice que David tuvo temor de Jehová y entonces decidió hacer una pausa y dejó el arca de Jehová en la casa de Obed-edom 3 meses. ¿Qué puede pasar en 3 meses en un hogar donde está la presencia de Dios? Ya vimos que donde pasó 20 años, no pasó nada. Pero donde en la presencia de Dios permanece por lo menos 3 meses, humanamente podríamos pensar que pasaría menos. Pero dice la Escritura que Jehová bendijo la casa de Obed-edom, bendijo a este varón y toda su casa, todo lo que representaba su casa. Y ahorita te voy a dar una escritura, pero no solamente bendijo lo que tenía, bendijo a sus hijos, bendijo a sus hermanos, bendijo a sus sobrinos, bendijo a sus nietos. La bendición de Jehová alcanzó para todos, hermano, porque la presencia de Dios no es tiempo, es poder. Hermano, no importa cuánto tiempo tengas de conocer a Dios. Pueden pasar 1, 5, 10, 15, 20 años y tú no admitir o yo no admitir que Dios transforme nuestra vida. Pero pueden ser suficiente 3 meses para aceptar que la presencia de Dios nos puede transformar, puede cambiar nuestra conducta, nuestras creencias y nuestros pensamientos, hermano, para tener una vida totalmente conforme a la voluntad del Señor. Podemos hacerlo. La presencia de Dios tiene ese poder. Por eso la presencia de Dios no importa el tiempo, hermano. No se trata de antigüedad, se trata de fe. Se trata de que tú cuánto le crees al Señor, cuánto ha cambiado tu vida a partir de que le conoces. Sabes, la Biblia nos enseña que cuando el evangelio de Cristo era predicado a los gentiles, ellos inmediatamente creían y se bautizaban, inmediatamente pertenecían a la familia de Dios y hacían todo lo que la iglesia hacía y se comportaban como Dios esperaba que se comportaran. No era por cuestión de antigüedad. A veces dices tú, bueno, es que apenas llevo 1 año. Y después dices, no, bueno, es que no he cambiado tanto porque llevo apenas 3 años. Bueno, es que llevo 5 años, ¿verdad? Bueno, él ha cambiado porque lleva 20 años, 30 años, pero no se trata de antigüedad, se trata de que tú aceptes que el evangelio de Cristo tiene poder para transformar tu vida, tus pensamientos, tus creencias, tu conducta y que realmente en Cristo podemos ser nuevas criaturas. Podemos ser los hijos que Dios espera tener, hermano. Y esta transformación, la Biblia nos enseña que empieza en las casas. A veces decimos, en la iglesia vamos a cambiar, pero no. En la iglesia venimos a demostrar cuánto Cristo nos ha cambiado en el hogar. En la iglesia venimos a demostrar cuánto hace la presencia de Dios en nuestro hogar, cómo se expresa ese poder cuando nosotros estamos tratando a la esposa al esposo, cuando nosotros instruimos, educamos y amamos a nuestros hijos, cómo tratamos a los vecinos, cómo hablamos de ellos, cómo hablamos del gobierno, cómo hablamos de las personas, del jefe, cómo hablamos de los compañeros. Nosotros estamos expresando cuánto poder ha tenido el evangelio en nuestras vidas. Dejamos de quejarnos y nos ponemos a expresar la fe que Cristo ha puesto en nuestras vidas y a expresar esa fe y esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Es el poder el que transforma, el que te convierte en una nueva criatura. Es la fuerza que te mueve a llegar a donde tú has soñado. Es la voz del Espíritu Santo que tu espíritu escucha para que tu fe aumente. Es el amor que te mueve para perdonar, para servir, para ser esa persona que puede amar a tu prójimo. Es esa gracia que nos lleva a ser agradecidos porque tenemos de parte de Dios cosas que no merecemos, pero que Dios nos las ha dado. Es esa provisión que nos lleva a ser generoso porque Dios nos da para poder dar. Es ese sentirnos bendecidos para ser bendición. Y todo esto, hermano, empieza en tu casa.
hermano, empieza en tu casa, cuando eres generoso con tu hermano, con tu papá, con tu hijo, cuando eres amable con tu esposa, cuando amas a la persona de la casa que te ofendió, cuando la perdonas. Todo empieza en casa, hermano. Pastor Efraín está enfocado mucho en esta situación, hermano, porque esta iglesia debe de crecer. Esta iglesia debe de edificar cosas grandes. Esta iglesia tiene proyectos, tiene planes, pero necesitamos personas que vengan desde su casa con un pensamiento, una mentalidad y con un corazón de accionar correctamente. Porque si no eres bueno, si no eres amable, si no eres servicial, si no eres amoroso con el que ves, con el que tienes en casa, ¿cómo podremos amar a los que aún nos falta por conocer? A los que están en las calles, a los que vamos a evangelizar. Imagina todo lo que la presencia de Dios desató en los miembros de la casa de Obed-edom, en toda su casa. Cuando hablamos de bendición, hablamos de todo el bien que Dios nos puede hacer. A ver, amén. Y el libro de Crónicas, hermano, nos deja ver cuando un hombre es bendecido en su casa, esa bendición alcanza a todos los de su casa. Que la presencia de Dios, hermano, que está en tu casa, alcance, hermano, para bendecir a los que están a tu alrededor. Y dice la escritura esto en Primera de Crónicas 26, 4 al 8. Te voy a dar un poquito de contexto. Cuando el arca de Dios llega a la casa de Obed-edom, dice la escritura que él y toda su casa es grandemente bendecido. ¿Ok? Y de repente David ve que la casa de Obed-edom está siendo bendecida. Y él dice, es el momento de llevarme el arca ahora sí a Jerusalén, ¿verdad? De llevársela al lugar donde él quería tener una tienda especial, un tabernáculo especial para que ella estuviera el arca. Y dice que fue y le retiró el arca a la casa de Obed-edom. Yo no sé cuál fue la expresión de Obed-edom, ¿verdad? Cuando David llega y le dice, pues, amigo, la tenías, era tuya, pero ahora me la llevo, ¿verdad? Y dice que se la quitó. ¿Qué harías tú si te quitan la presencia de Dios? Te voy a decir lo que hizo Obed-edom. Si la presencia de Dios no está en mi casa se va a donde esté la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Obed-edom tomó sus chivas, ¿verdad? Y se fue a donde estaba la presencia de Dios para servir ahí en todo lo que se le demandara, en todo lo que se le pidiera. Era ese hermano que barría, pero que también tocaba y que también evangelizaba y que también daba clases a los niños y que también cuidaba la puerta. Era ese hermano que hacía de todo, porque él había experimentado que la presencia de Dios realmente le bendecía. Se la estaban retirando de su casa, pero él dijo, no, si en mi casa no está, mi casa se va a donde esté la presencia de Dios. Y dice el versículo 4, los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabad el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías, o sea, su primer hijo, su hijo, es decir, los nietos de Obed-edom. Nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otí, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo, Eliud y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Estaban sirviendo en la casa del Señor porque un hombre decidió seguir la presencia de Dios. Amén. Hermano, tú tienes que trascender. El evangelio llegó para que tú trascendieras, no para que tú solamente seas el único que conozca de tu familia. Pero Obed-edom hizo algo, persiguió la presencia de Dios. Él, sus hijos y los hijos de sus hijos, porque la bendición de Jehová no es comida ni bebida,
es poder en Cristo Jesús. Amén. No hay mayor bendición que nuestras generaciones, hermano, también amen a Dios. Hermano, pero todo empieza en una casa donde llegó la presencia de Dios. No importa por cuánto tiempo. Si tienes poquito de conocerlo, si tienes mucho, tus acciones, tus pensamientos, la manera en que respondes está testificando cuánto esa presencia te ha cambiado. Amén. La presencia de Dios la necesitamos en casa, porque ahí empieza la transformación. Y en la iglesia recibimos, hermano, cuando tú vienes de esa presencia, pero no se queda aquí, tú te la llevas a tu casa. Amén. Tú te la llevas a tu casa y ahí la necesitas para cuando necesites resolver, cuando necesites una situación complicada con tu esposa, con tus hijos, con el vecino, en el trabajo, porque tienes presencia de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es esta presencia de Dios? ¿Cómo actúa esta presencia de Dios? Cuando Jesús va a ascender al cielo, ya una vez resucitado, dice la Escritura que se aparece a sus discípulos y que les dice, antes de que ustedes salgan de esta casa, ustedes tienen que recibir el Espíritu Santo, porque lo necesitan. Es la evidencia de la presencia de Dios en tu vida. Es la evidencia de que tienes el poder de Dios en ti. Porque vas a salir al mundo, les decía a ellos. Ustedes no se van a quedar aquí. No se los dijo así, pero en cierta forma les decía, va a haber una persecución, van a tener problemas, van a tener dificultades, de tal manera que tendrán que salir de Jerusalén. Pero a donde quiera que vaya, ustedes tienen que llevar la presencia de Dios en ustedes y poder testificar del poder que hay en ustedes a todo aquel que conozca. Así que Dios los preparaba de esta manera y les decía, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Jesús les estaba diciendo a los discípulos, no puedes salir a querer ser testigo y ganar el mundo sin que tengas la presencia de Dios en tu vida. Porque lo que les vas a dar solamente va a ser palabra. Lo que les vas a dar son solamente palabras bonitas. Les vas a contar lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Pero necesitas contarle lo que Dios está haciendo en tu vida. Necesitas decirle que Dios te transformó, que Dios te cambió, que Dios te dio paz, que Dios te quitó ese mal carácter, que Dios te dio amor para tu familia, que tú tal vez pensabas dejarla, pero que Dios está haciendo la obra para que tú sigas adelante y puedas creer en cada una de las bendiciones que Dios ha hablado para ti y los tuyos. Amén. Y dice la Escritura que Dios les dice que la presencia de Dios en su vida, en forma del Espíritu Santo, los está capacitando para que ellos sean testigos a donde quiera que vayan. Tú eres un testigo de Dios. Ahora sí que son testigos de Dios, ¿verdad? Verdaderos testigos de Dios, porque están mostrándole al mundo que la presencia de Dios está en tu vida y lo estás haciendo con poder, porque Dios realmente está transformando la vida nuestra. Y dice la Escritura, me vas a hacer testigo primeramente en Jerusalén, es decir, ahí donde estás, en tu casa, porque no puedes ser testigo en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, si antes no has sido testigo ahí donde yo te sembré. Ahí donde yo te alcancé, es decir, en tu casa. Jesús les decía que Jerusalén era lo más cercano a ellos, era su casa, era su esposa, era sus hijos, era su familia. Y dice, y si tú eres buen testigo ahí, podrás ser testigo en Judea, que era la ciudad más próxima a Jerusalén, era la ciudad que estaba al sur, estaba cercano a Jerusalén. Dice, tú vas a poder ser testigo con tus vecinos, que son los próximos. Vas a poder ser testigo mío en Samaria, que es una ciudad al norte más alejada. Y vas a poder decirles a aquellos que conozcas fuera de tus primeros círculos sociales que hay un Dios verdadero que transforma. Y sabes, y cuando tú logres ser testigo para ellos, vas a poder ser testigo hasta el último rincón del mundo. Donde tú vayas, donde tú te coloques, donde el Señor te lleve, donde Dios te haga crecer, cuando tengas un empleo que tenga cierto nivel, pero Dios te lleve a uno mayor, ahí vas a poder
testificar que tienes un Dios verdadero, que te ha transformado y que te ha cambiado. Por eso Jesús le decía a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos empezar por los más cercanos. La presencia de Dios en tu vida empieza desde el hogar. Por eso esta insistencia de Paz Efraín, que seamos transformados, hermano. Una iglesia transformada desde el hogar hace una iglesia fuerte. Hacemos una iglesia fuerte, hermano. Una vida transformada genera un hogar transformado. Y un hogar transformado ayuda a formar una iglesia que trasciende. La cultura de esta iglesia, hermano, es el reflejo de la presencia de Dios en tu hogar. Somos, hermano, lo que ha sido formado en nuestra casa. Seamos transformados hasta su imagen misma. Sumérgete en tu presencia. No temas dar pasos de fe. No temas perdonar. No temas ayudar. Quítate todo aquello que te estorba. Realmente admite la transformación. Ten ese gozo, ese amor, esa presencia del Señor que te lleve realmente a testificar ante el mundo entero que tienes a Dios. Nuestras caras testifican que Dios a veces no está en nuestras vidas. Pero tenemos que testificar, que te vean gozoso, que te vean con el fruto del Espíritu en tu vida, que donde quiera que vayas realmente tú muestres a Cristo, que la gente se sorprenda, que la gente te pregunte a dónde vas, qué lees, qué buscas, a quién escuchas y que tú le puedas decir, es Dios en mi vida. Tú no sabes, estoy yendo a una iglesia cristiana, me están dando enseñanza los domingos, estoy siendo transformado, cada vez que habla el pastor parece que me predica a mí y yo voy y cambio mi actitud, cambio mi conducta, estoy siendo transformado porque Dios está en mi vida. ¡Qué locura! Pero no lo decimos, hermano, muchas veces, porque a veces esa palabra no la creemos y no la estamos viviendo. Segunda de Corintios 3:18, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que todos nosotros, todo Cornerstone Monterrey, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La presencia de Dios te lleva a ser transformado. Y dice la Escritura que te vas a parecer cada día más y más a Él. Amén. Dios es amor, yo amo. Dios perdona, yo perdono. Dios sirve, yo sirvo. Dios ayuda, yo ayudo. Dios hace cosas hermosas, yo también las puedo hacer. Porque dice la Escritura que esa es la transformación, parecernos más a Jesús. Y la promesa es esta, que todos nosotros, todos los que hemos tenido la bendición de escuchar a Jesús, de escuchar a Dios, de ser transformados a su imagen y a su semejanza. Hermano, no somos perfectos. Por eso dice Dios, dice la Escritura, que día a día, hoy tienes que ser mejor que ayer. Hoy tienes que ser mejor que ayer. ¿Sabes? Hace unos días recibimos la capacitación para predicar el Evangelio en la ciudad a causa del Mundial. Y la pregunta es esta. Me decía el pastor una pregunta, porque fuimos a la capacitación con todo amor y respeto lo digo. Algunas mujeres de mi edad, mayores, una jovencita y 2 adultos jóvenes, ¿verdad? Me decía el pastor, ¿y quiénes van a ir quiénes vamos a ir al evangelismo? Le dije, no sé. No sé si la iglesia va a responder. No sé si la iglesia está siendo transformada suficientemente lo necesario para acudir a una cita de evangelizar y llevar el mensaje de salvación a otros. Pero hoy te digo que si tú tienes a Cristo, tú eres parte de esa tarea, de poder llevar el evangelismo. ¿Sabes? Vamos a hacerlo dentro de unos días, posiblemente en el Deep Robles de aquí cerquita. Y vamos a llevar el evangelismo. Y todos podemos participar, hermano. Todos podemos ser parte de ello. Todos podemos decir a las personas que tenemos presencia de Dios porque podemos amarles, servirles. Podemos llevar el evangelio. Las personas estas decían 2, 3
estrategias para compartir el evangelio, pero a mí me fascinó una: decirle a los demás lo que Cristo ha hecho en ti. Podemos decirle eso. ¿Sabes? Yo antes era bien enojona, pero Cristo me transformó. Yo antes era esto, pero Dios me cambió. Dios antes hacía aquello, yo antes hacía aquello, pero ahora en Cristo he sido transformada. Y todos y cada uno de nosotros podemos hacer una parte en este evangelismo que vamos a hacer. Las maestras se encargarán de dar clases a los niños pequeños, pero afuera, el día de la clausura, vamos a rentar unos juegos, vamos a rentar unos juegos de canchita, de hockey, y vamos a llevar la canchita que tenemos allá arriba, vamos a llevar los toldos y vamos a compartir el evangelio. Vamos a aprovechar todavía la onda futbolera que nos quede para ese día, ¿verdad? Y vamos a decirle a las personas que Cristo, amén, siempre puede transformar vidas. Y sabes, tú puedes hacer una parte en cualquier área que se requiera. De verdad, podemos hacer algo. Si Cristo realmente nos transformó, somos los primeros testigos de ellos en nuestra casa, en Judea, en Samaria, a donde quiera que Dios nos pueda llevar. Amén. Varón, eres llamado para ser la cabeza de tu casa. Eres llamado para ser el líder, el que tenga la visión y decirle a tu familia a dónde la quieres llevar. La palabra, el evangelio, el poder de Dios llegó a tu vida para que ejerzas el gobierno y la autoridad que Dios te dio. No es que la mujer, lo voy a decir, que mande en tu casa y que ella decida. Eres la persona que Dios estableció como el sacerdote para ejercitar en amor el plan que Dios tiene para esa casa. Amén. Varón, tenemos un evento de varones este próximo viernes 19 y 20. Y te esperamos. Inscríbete, te esperamos. Mujer, el evangelio llegó a tu vida para que seas formada para ser la ayuda idónea, para ser esa mujer que apoya, para ser esa mujer que instruye, para ser esa mujer que educa a sus hijos en sabiduría, que ama su hogar. Y si por alguna circunstancia estás llevando el liderazgo de tu hogar porque estás conectada a Cristo, hazlo de la mejor manera. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer mandamiento con promesa. Madura, crece en tu fe, crece en el amor y crece en el servicio. Primeramente en tu casa y después en este lugar. Hermano, la tarea empieza en casa. Y no hay transformación sin voluntad. Seamos como la casa de Obed-Edom, una casa donde la presencia de Dios llegó para transformar toda una familia y para que esa familia trascendiera. Sueña con que tus generaciones, aunque nuestros ojos ya no las vean, van a conocer a Dios y le van a servir. Y van a estar donde la presencia de Dios esté. No van a huir de ella o no la tendrán en vano. Van a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Te puedes poner de pie? Cada uno de nosotros, hermano, nos fue quitado el velo. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder ver y reflejar la gloria del Señor. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Hermano, lucha porque tu hogar sea un hogar donde la presencia de Dios permanezca. ¿Tienes la presencia de Dios? Entonces que tu conducta, que tus pensamientos y tus creencias sean conforme a ello. Amén. Que podamos ver y reflejar la gloria del Señor. Que el Espíritu de Dios esté en tu vida, obrando con poder. Y que cada día te parezcas más a Jesús. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por la palabra viva y eficaz que hoy, Señor, nos recuerdas, Padre, en esta mañana.
porque somos Dios, Señor, cada una de nuestras casas, un lugar donde tu presencia puede transformar vidas, Señor. El Evangelio de Cristo no llegó a nuestros hogares para ser un entretenimiento o ser una carga. No llegó para que pasen los años y nada cambie en el hogar. Llegó, Padre, para que en corto tiempo nuestro pensamiento, nuestra conducta, lo que somos, lo que hacemos, lo que actuamos, lo que pensamos, Señor, sea conforme a lo que tú has deseado. La transformación que quieres traer a nuestras vidas, Padre, creemos que se puede hacer en corto tiempo. Necesitamos solamente, Señor, esa voluntad de poder creerte y poder accionar por lo menos un principio de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Poder, Dios, ser transformados a tu imagen misma día a día, Señor. Poder tomar como reto ser, Señor, los que sean transformados en su propio hogar. Que cada varón sea ese varón, Señor, poderoso, que puede amar su casa, que puede amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Que cada varón tenga el gobierno y autoridad que tú le has dado y que la presencia tuya en su vida le lleve a tener el liderazgo que tú esperas de ellos. Que cada mujer, Padre, tenga la presencia tuya en su vida para hacer la ayuda idónea que se requiere en ese hogar. Que sea la mujer que ame su hogar, que ame a sus hijos y que en el nombre de Jesús junto a su esposo construyan hogares fuertes, firmes, Padre, que tengan el poder de transformar a toda una generación. En el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos, desde el más pequeño hasta el mayor de ellos, son hijos que pueden estar en tu casa, en tu servicio, que pueden, Dios, Señor, estar, Padre, delante de ti, íntegros en su conducta, con un testimonio, Padre, que hable que la presencia de Dios está en ellos, santificando sus vidas, Padre. Deseamos, Dios, que en esta casa se levanten familias fuertes, estables, Señor, que podamos edificar en esta ciudad una iglesia que pueda dar testimonio del poder tuyo, que podamos compartirle al mundo, Señor, lo que tú estás haciendo con nosotros, que otros conozcan la presencia de Dios en un hogar para que sean transformados, Señor. Creemos en el propósito eterno que tenemos como iglesia, Señor, que otros te conozcan y que la vida, Señor, de cada uno de nosotros pueda ser transformada, porque nuestro propósito, Señor, no solamente es terrenal, nuestro propósito es eterno. Trabajamos juntos para juntos ir al cielo. En el nombre de Jesús. Amén.